Bueno, 4:35, muy buenas tardes a todos. Les estamos dando la bienvenida desde ASEF, la Asociación Colombiana de Ejecutivos en Finanzas. Nuestra asociación lleva 23 años en el mercado siendo socio estratégico en temas de capacitación, de actualización y certificaciones a todo nivel y todas las áreas empresariales. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante, dado las situaciones pues, económicas y mundiales que estamos viviendo. Vamos a tener el tema del factoring como herramienta de apalancamiento para las pymes. El día de hoy nos acompaña el doctor Fernando Lora Leiva. El doctor Fernando es coach financiero, es experto en programación neurolingüística, PNL, es ingeniero industrial con 23 años de experiencia en banca y el sector asegurador. Ha estado a cargo, tiene máster en dirección comercial y marketing de la Universidad Complutense de Madrid, España, y ha estado a cargo de equipos de trabajo a nivel comercial y operativo en toda la banca, speaker de conferencias de finanzas y desarrollo personal. Vamos a desarrollar esta jornada desde este momento hasta aproximadamente 6 pasadas de la tarde y vamos a tener 2 sesiones de preguntas en las cuales ustedes pueden ir direccionando sus inquietudes a través del chat. Carolina, porfa, si le das compartir a Fernando pantalla. Fernando, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bueno, me encanta estar aquí. Un saludo muy cordial a todos los participantes, los que apenas se están conectando también. Vamos a arreglar esto, listo, lista. Y quiero pedirles un favor gigante, y es que pongan una manito en esas emoticones, pongan una manito arriba, de que están escuchando bien, de que están viendo súper este video, esa conferencia. Eso, excelente. Miriam, Jamie, Michael Coronel, Laura Ramírez, Nicolás, Claudia, eso, súper. Ok, vamos a cambiar a pantalla completa. Vista adelante. Ok. Y vamos a arrancar. Bueno, vamos a trabajar esa hora y media, bueno, menos de hora y media, y vamos a ayudar a esa mente, a ese cerebro, a que retenga la mayor cantidad de datos posibles de lo que vamos a ver y vamos a escuchar hoy. Entonces, para eso te voy a pedir un súper favor. Vas a ir por un lápiz y un papel. Lápiz y un papel, 30 segundos. Para que vamos por un lápiz y un papel o un lapicero o un cuaderno, lo que tengas a la mano. Cuaderno, bolígrafo, lápiz para tomar apuntes. ¿Cuál es el objetivo? No solamente tomar apuntes como tal. Quiero contarte que nuestros sentidos, pues, que se dividen en, digamos que en el kinestésico, a través de el tacto, del gusto, del olfato, el visual y el auditivo. En ese momento y cuando estamos viendo una conferencia como esas, pues tienes el auditivo y el visual activados. Pero para darle más fuerza a este tema, entonces vamos a conectarlo con el kinestésico. Por eso, cuando escribes, retienes mucho más. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Todos de acuerdo? Manito arriba si estamos de acuerdo. Manito arriba. Vamos a ayudarle a ese cerebro, en primer lugar, a conectarlo con esos 3 puntos importantes, el visual, el auditivo y el kinestésico. Si ya tienes el cuaderno, si ya tienes eso, perfecto, súper. Manito arriba, súper, gracias. Y lo otro que vamos a hacer es a conectar nuestro hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho.
El hemisferio derecho es el encargado de nuestra creatividad, de las emociones, y el izquierdo es el de la razón, el que hace los cálculos. Así que te voy a mostrar unos ejercicios con una música que te voy a poner en este momento. Vamos a acomodarnos los audífonos y un poquito de agua para la resequedad. Listo. Y vamos a arrancar entonces con este ejercicio. Ok. Listo. Bueno, entonces ponle cuidado como es. Vamos a acomodar la cámara que se acomode un poquito. Listo. Entonces, mira mis dedos. Vamos a hacer, quiero ver las camaritas prendidas, pero es que no veo a nadie, así no se vale. No veo camaritas, no sean tan... Veo la foto de Milena o están apagadas, o están, las cámaras están... no sé si están desactivadas. Creería que no, ¿verdad? Ok, no los veo, pero vamos a hacer este ejercicio, miren. Este ejercicio, que es atípico, lo que nosotros hacemos inicialmente va a ser un poquito complicado, pero allá en tu casa hazlo. Estás conectando tu hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. ¿Listo? Ok, vamos a cambiar entonces ahora de ejercicio. Vamos con nuestro pulgar a conectar todos los deditos mientras movemos nuestro cuerpo de un lado para otro. Vamos a conectar esos deditos. Esto va a ser, al principio vuelvo y te repito, no va a ser tan fácil, pero después se va a facilitar muchísimo y vas a entrar en ese momentum. El momentum donde todos sus sentidos están al 100%. ¿Cómo vamos con el ejercicio? ¿Qué tal? ¿Pudiste o no? Manito arriba el que pudo, manito arriba. Manito arriba. Vamos a mirar esa cuadrícula, a ver los veo todo. Ah, verdad. Bien, manito arriba, manito arriba. Manito arriba, pero no eso. Milena, muy bien. Diego Cruz. ¿Qué pasa, Seferino? Los deditos, ven. Muy bien. ¿Qué más está por ahí? Eso, bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. Ok, listo. Ok, vale. Bueno, ahorita voy a compartirles entonces pantalla para que entremos en materia. ¿Vale? Ajá. Listo. Vamos a admitir a Ricardo que acaba de llegar. Ok. Bueno, chicos, ahora sí ya tenemos el cerebro al 200%. Bueno, el factoring como apalancamiento de las MIPYMES. Factoring como apalancamiento de las MIPYMES en ese momento crucial, chicos y chicas, en ese momento crucial de pandemia, de desaceleración de la economía, de qué tal esa inflación con la que cerramos octubre, menos 0.06%, inflación negativa. Tenaz. Bueno, yo me río porque eso va así todo risueño, pero es preocupante, la verdad, bastante preocupante o inquietante más bien. No nos preocupemos, inquietémonos un poco y pensemos en que este va a ser uno de los caminos o de las salidas para empezar a flexibilizar la economía, el factoring como apalancamiento financiero. ¿Qué es el factoring? Vamos a ver que no me sale. Ok. ¿Qué es el factoring? Es una alternativa, chicos, de financiamiento. Esa alternativa permite a personas naturales o jurídicas que cobren o reciban anticipadamente el valor de sus facturas por cobrar. Si hay una persona fabricante de muebles y vende a un almacén de cadena y ese almacén le dice que en 3 meses, en 90 días le paga, pues descapitalizado,
o ilíquido o con problemas pues de liquidez, así que es un adelanto. De esta forma podrán pagar su nómina, sus proveedores, comprar materia prima y hacer negociaciones además, negociaciones con sus propios proveedores. Ese es el factoring. ¿Quiénes pueden ofrecer factoring en Colombia entonces? Compañías financieras, como bancos, como financieras, como bancas de inversión, entidades de crédito y sociedades comerciales, entre otras. Las sociedades comerciales, entonces, digamos que entran dentro de la banca de inversión. Vamos a hablar un poquito entonces de los antecedentes y la historia del factoring o factoraje. Factoring o factoraje. Resulta que por allá en el siglo XVII, Inglaterra exportaba hacia Estados Unidos, entre otras cosas, textiles. Digamos que los textiles era el mayor porcentaje de esas exportaciones. Y pues debido a que no había ni teléfonos celulares, ni WhatsApp, ni correo electrónico, entonces los industriales ingleses se veían en dificultades para cobrar en algunas ocasiones a estos industriales o a esos comercializadores americanos. Entonces, en Estados Unidos empezó el factoring. Algunos empresarios empezaron a asumir esas, digamos, obligaciones y a hacer la negociación con los empresarios ingleses de tal manera que no se preocuparan por esos cobros, no se preocuparan por esas facturas. Y por este lado acá, en Estados Unidos, pues hacían toda la gestión. A veces hasta se desaparecían los pacientes para no pagar. Entonces, desde esa fecha data el factoring. Resulta que en Colombia, a pesar de que apareció a partir de 2008, más o menos desde 1980, de la década de los 80, se está realizando factoring. Lo que pasa es que con la ley 1231 de 2008, pues se estandarizaron algunos procesos y, digamos, se legalizó absolutamente todo el proceso de factoring. Vamos a ver entonces el marco legal. Esta ley es la principal, 1231 de 2008, donde el Código del Comercio, donde se unifica la factura como título o valor y pues termina siendo un mecanismo para la financiación de el micro, el pequeño y el mediano empresario. Hay algunos decretos, y este es un decreto bastante relevante, donde se reglamenta el factoring en 2012. Digamos que el factoring como tal, la factura estaba legalizada desde 2008, pero en 2012 lanzan otro decreto. Estos son unos adicionales, pues como para que tengamos un poquito ahí de referencia, pero pues no vamos a ahondar en ellos. Y bueno, las sociedades de factoring entonces están reguladas en temas legales por la Superintendencia de Sociedades, mientras que los bancos están por la Superfinanciera, las cooperativas, las sociedades de factoring por las Supersociedades. Y el título de valor puede ser una factura, un cheque postfechado o un pagaré. No solamente se trabajan con facturas, también trabajan las entidades con cheques, también trabajan con pagarés. Cuando no hay facturas, pero porque, digamos, las ventas o ya se vendieron más bien, una empresa puede empezar a generar cheques como títulos, valor y soportes o garantías de ese factoring. Así que, pues, hay muchas opciones para trabajar. Actores del factoring. Esto es como una película, el factoring, donde hay una serie de actores, de personas y bueno, a un punto, un actor principal. Entonces vamos por los actores de reparto. El primer actor de reparto es ese proveedor o factorado. Si aquí hay personas que estén o que sean microempresarios, pues eres tú el actor de reparto. Proveedor o factorado, que es el cliente. Una MIPYME es el actor principal, el actor de reparto. El estructurador o factor, entonces es esa compañía que se dedica tal vez solamente a hacer factoring, o es ese banco, también es un estructurador o factor. Y es el que realiza la operatividad objeto del factoring. Comprador, el que adquiere bienes o servicios.
Entonces, el comprador será la cadena de almacenes, las grandes superficies, las multinacionales, en fin, ese es el comprador. Estos tres son los actores de reparto y vamos con nada más y nada menos que el protagonista de la peli. ¿Qué tal el protagonista de la peli? El título valor o la factura de venta. Ese es el protagonista. Sin factura de venta o sin título de valor, pues no pasa nada. No hay factoring. Así que ese es el protagonista de la peli. Vamos a dar un ejemplo como para entrar así en calorcito de un manejo de factoring. Dice aquí, Javier es un proveedor o factorado y fabrica zapatos. Vende sus zapatos a un almacén de cadena. Entonces, el almacén de cadena, como te dije anteriormente, es el pagador. Es el que le paga esa factura a ese proveedor. Y paga a 90 días. ¿Ok? Para no enfrentar esa liquidez, digamos, en la que podrían verse muchos microempresarios, entonces, Javier, ¿qué va a hacer? Un endoso a esa factura y la va a vender a un estructurador o factor, como te cuento. Y este estructurador va a cobrar el 2% del valor total de la factura. Por eso se llama facturas al descuento. Se la va a descontar de ese pago que le va a hacer. Ahora entonces el estructurador va a ser el dueño de las facturas y le descuenta ese 2% a Javier. Le entrega entonces el valor de la factura menos el 2%. Y a los 90 días entonces el estructurador recibe el dinero de ese cliente, de ese almacén de cadena o de esa gran superficie. Ok. Vamos a ver aquí como especie de un mapita mental, vamos a admitir aquí a Patricia Valdés que acaba de llegar. Ok, listo. Entonces aquí está Javier haciendo sus zapatos, fabricando sus 50 pares de zapatos y expide una factura al comprador de sus bienes, bueno, o servicios si es del caso. Entonces, como número uno, expide una factura, le entrega sus zapatos al almacén de cadena, quien va a ser el pagador. Y el paso número dos, Javier vende y endosa la factura. Entonces, endosa la factura, se la vende a un estructurador, que es la empresa que hace el factoring. Punto número tres, o paso número tres, el estructurador le informa. Hay diferentes tipos de factoring. Este va a ser un factoring informado o con conocimiento a este almacén de cadena que tiene la factura. Señor almacén de cadena, a la persona encargada, de pronto aquí hay algunas personas que tienen que ver con compras, entonces tengo aquí una factura del señor Javier y desde ahora yo soy el dueño de la factura, usted me paga a mí. Posteriormente, después de que el pagador dice, sí, señor, claro que sí, efectivamente, así es, yo le pago a usted, entonces el estructurador desembolsa el dinero al cliente. Le hace un desembolso a su cuenta en cheque, como sea. Desembolsa el dinero, recuerda que menos ese porcentaje de cobro o ese descuento. Y posteriormente, cuando se causa ese periodo de los 90 días, entonces el pagador le entrega el dinero por el valor total de la factura a ese estructurador al final del plazo. Vamos a poner un poco, bueno, devolvámoslo aquí un poquito, eso, como para que lo interioricemos. Ok. Vamos a echarle entonces un poco de número a esto para que acabemos de aterrizar el concepto. Entonces, Javier va a hacer el almacén le hace un pedido de 50 pares de zapatos por un valor total de 10 millones de pesos. Y Javier genera una factura por ese valor. El almacén de cadena entonces le dice, te va a pagar Javier en 90 días. Pero resulta que Javier tiene que cumplir con nómina, con bancos, tiene que cumplir con proveedores, entonces necesita liquidez. Así que firma un contrato de factoring con un estructurador y como les conté ahorita, para este ejemplo le va a descontar el 2% del valor total de la factura. En este caso, entonces, de 10 millones de pesos, el 2% son 200.000 pesos, es decir, que Javier va a recibir de ese estructurador, aquí le puse el nombre de un estructurador, VSF Factor,
recibe esos 10 millones de pesos menos el 2%, o sea, 9.800.000 pesos. Javier, ¿qué está haciendo ahí? Entonces, asegurando su liquidez para hacerle frente a algunos pagos. Inclusive, puede ir a negociar con sus proveedores descuentos por pronto pago y en esa medida mitigar ese impacto que le da a sus utilidades este costo financiero de ese 2%. Cuando transcurran entonces los 90 días estipulados para este cobro de la factura, el almacén de cadena entonces le dice al estructurador, señor estructurador, aquí está el valor de la factura que yo le estoy adeudando, que es por 10 millones de pesos, y ese estructurador se habrá ganado 200.000 pesos. Han ganado todos. Ganó el almacén porque le pudieron generar su pedido, ganó Javier porque obtuvo la liquidez necesaria para cubrir sus obligaciones y ganó el estructurador. Bueno, hasta aquí vamos a hacer entonces una sección de preguntas, si te parece bien. Entonces voy a habilitar aquí el cuadrito de las imágenes. ¿Por qué tan tímidos? No veo a nadie. Ok, y el chat. En el chat creo que había unas preguntas. Listo, vamos a activar el chat. Ok. Listo, entonces vamos a mirar de arriba para abajo. Bien, bien, todo bien. Henry. Bueno, Henry dice aquí que dos sociedades comerciales pueden hacer un contrato donde se acuerda que una de ellas pague a sus proveedores y se gana descuentos por propaganda. El cliente asume los intereses. Esto como tal no es factoring, pero podría hacerse en este contrato. A ver, el cliente asume los intereses. Ok, ajá. Es como tal no es factoring, pero podría hacerse este contrato de colaboración, como se llame. Bueno, pues digamos que dentro de ese modelo hay maneras de organizar el tema. Digamos que normalmente lo que se hace es que esos intereses van a cargo del proveedor. Recuerden que para este caso el proveedor es Javier y vamos a, pues digamos que haciendo referencia para que entendamos un poco más fácilmente el tema. Entonces, pues Javier se va a hacer cargo de eso, del pago de esos intereses. Ahora, si el que se hace cargo es ese almacén de cadena, pues digamos que también es una opción. Todo es posible dentro de las negociaciones a las que se puedan llegar con este tema del factoring. Sin embargo, lo que normalmente se suscita o se genera es que el proveedor es el que se hace cargo de ese porcentaje, de ese descuento o de esos intereses, por decirlo así. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el factoring y el confirming? Bueno, más adelantico te me adelantaste, M. Cubitiva, un poquitín. Hay diferencia, no mucha, pero hay diferencia. El factoring arranca desde la punta del proveedor, el confirming arranca desde la punta del cliente, en este caso el almacén de cadena o la gran superficie. Ese es el confirming. Ahorita te voy a explicar un poquito más para que entiendas cuál es la diferencia. ¿Cómo controlar que no se descuente más de una vez para ese riesgo? Sí, sí, sí. Quiero contarte, Henry, que hemos entrado desde el inicio de año a la factura electrónica. También vamos a hablar un poquito del tema de la factura electrónica y pues ahí vamos a evidenciar que ya no hay riesgo de que se descuente más de una vez. De todas maneras, dentro del contrato está, si Javier, por ejemplo, vendió su factura por 2 millones de pesos, el contrato con esta empresa de factoraje o estructurador dice que por las ventas de sus facturas se hará un descuento del 2% una sola vez. Digamos que ahí no puede haber doble descuento porque el factor o el estructurador le paga a Javier esos 9.800.000. De ahí no le puede descontar más.
Si le descuenta más, pues digamos que están trabajando mal con la herramienta. Digamos que ahí son términos legales, pues me estás debiendo 200.000 pesos si le gira 9.600.000. Ese es el tema. Se firma un contrato y se acuerda un porcentaje de descuento. Dice Saúl, ¿existe un monto máximo que la ley determine para que el factor realice el descuento derivado de la actividad de factoring? Pues realmente no hay una legislación, porque estos porcentajes máximos o estas, bueno, en la banca se llaman tasas de interés, pues están regulados por la superfinanciera, y la superfinanciera pues tiene una tasa de usura. En ese momento también bajó esa tasa de usura, estamos por bajas históricas, 26%. El mes pasado estaban 26,78. Entonces, no hay un tope máximo. Lo que pasa es que si tú eres microempresario y buscas una empresa de factoring, pues tienes que en primera instancia preguntar cuáles son las condiciones con las cuales vas a trabajar. Yo soy el proveedor, digamos, yo soy el fabricante de zapatos, voy a buscar una empresa de factoring. Señores, empresa de factoring, quiero venderles mis facturas, son de almacenes XXX, y ¿cuáles son sus condiciones? Entonces, efectivamente, por escrito, las condiciones son estas: el 3, el 2, el 5, bueno, pueden haber unos descuentos seguramente irrisorios, bastante grandes, pero yo decido como proveedor si acepto ese contrato o no. Si no me sirve, si me castiga mucho mis utilidades, pues definitivamente creo que no voy a hacer esa transacción. Ahora, en esta situación en la que nos encontramos, pues ojalá no entren estos, seguramente no, factor o estos estructuradores a aprovecharse de la situación. Yo sé que no va a pasar, porque estamos todos en la misma canoa, y si eso sucede, pues seguramente esta persona se irá para donde otro que le preste más barato. J. González, dependiendo del tipo de factoring, al vender la factura, ¿sale del activo y me genera algún tipo de pasivo? Buena pregunta. No. Cuando vendes la factura, obtienes liquidez inmediata y no, es como si te pagaran ya esa factura. No entras digamos, en esa cuenta del pasivo, porque realmente lo que estás mejorando ahí es tu flujo de caja. Entonces, digamos que no se toca para nada el pasivo. Por el contrario de los créditos financieros. Si yo necesito apalancamiento, pues voy a un banco, pido un préstamo, o el microempresario pide el préstamo, efectivamente le giran sus 20, 30, 50, 100 millones de pesos, y ese préstamo va para la cuenta del activo, caja bancos, pero también se me genera en el pasivo la deuda. Entonces, en ese caso sí se afectan los pasivos. En el caso del factoring, no. Dependiendo del tipo de... no. Ahora con la facturación, ¿cómo se maneja? Y listo, vale, ya vamos a hablar un poquito de la facturación electrónica en unos minutos. Entonces, pues, ahorita arrancamos con ese tema de la negociación de la factura electrónica. Gracias por tu pregunta, Joana. Perdóname que no te la contesto, pero es que nos adelantamos un poquito. Dice Elías, para evitar el doble descuento, se debe entregar la factura original al... Sí, claro, ahí va dentro de... Ya... vamos a aterrizar conceptos. Efectivamente, se entrega la factura original al estructurador. ¿El porcentaje de descuento es a convenir o hay un rango? Pues mira, así como las tasas de intereses bancarias, también hay, digamos, rangos. Como te digo, no son un requerimiento ni es una ley, pero sí hay rangos de descuento. Entonces, entre el 1 más o menos, el 1, el 3%, dependiendo también de la fecha o del tiempo de esa factura. Si es a 30 días, si es a 60, si es a 90. Se supone que entre más tiempo, pues como el estructurador va a entregar la plata para que la trabaje ese proveedor, entonces pues necesita cubrir esos intereses de esos meses o esos días adicionales. ¿Es necesario ceder el contrato al estructurador o con la factura?
No, se firma un contrato inicial. Es un contrato inicial que, al que llegas con el estructurador, se firma el contrato y de ahí en adelante ya son facturas, solo facturas. Ya en el contrato dejaste estipulado todos los pormenores de esa negociación. Entonces, una sola vez firmas el contrato y de ahí en adelante solamente son las facturas. Si el que vende no está obligado a facturar electrónicamente, el documento equivalente se puede negociar. Eso supongo que es una pregunta, ¿sí? Venirle los dos punticos. Si el que vende no está obligado a facturar electrónicamente. Bueno, yo quiero contarte 690153 que hay unos plazos donde arrancamos desde inicios de este año y hay unos plazos para tener factura electrónica. No solamente de grandes superficies, de pequeñas empresas, de medianas, de microempresarios, también los freelance, brokers, personas naturales, prestadores de servicios, absolutamente todas las personas, y la DIAN piensa tener en algún tiempo cubierto un gran porcentaje de esas negociaciones que se hacen. Entonces, si yo soy un proveedor y no tengo facturación electrónica y lo voy a vender a un almacén de cadena, puede ser que el almacén me diga, señor proveedor, si usted no tiene facturación electrónica, yo no le puedo comprar. Una cosa así. Entonces, digamos que se podrían hacer negociaciones, pero el factoring entre una factura electrónica y una física, o más bien entre quien factura electrónicamente ya todo y el que hace facturas físicas, pues no, ya no se va a poder hacer. Entonces, tiene unas grandes ventajas, obviamente, en la facturación electrónica, pero digamos que más adelante se van a generar estas obligatoriedades y más adelante también entonces yo no podría hacer negociaciones con alguna entidad si me exige la factura electrónica y si yo no la tengo como proveedor. ¿Vale? No sé si soy claro en esta explicación. Aquí estoy revisando el tiempo, que estemos bien de tiempo. María del Socorro, Victoria te preguntó lo del documento. Ok, ya, equivalente, listo. Ajá. Listo, Claudia Patricia Gudelo. Ok. Vamos a ver si hay más preguntas. Para hacer factoring, debo avisar a mi cliente antes de negociar. Ok. Digamos que ahí es el tipo de factoring que se puede, digamos, avisarle o no. Sin embargo, dentro de las negociaciones aquí en Colombia, normalmente casi que estamos obligados a avisarle al cliente porque en últimas el cliente le va a girar en un principio a el estructurador. Lo que pasa es que puede generarse un contrato donde el cliente o el almacén no le gire al estructurador, sino que le gire al factorado, perdón, o al proveedor, y el proveedor le paga al estructurador. Eso sucede mucho. Y digamos que algunas empresas se blindan en términos de este tipo de información porque puede dejar sensaciones de que un proveedor no está solvente. Entonces, hay proveedores que definitivamente se hacen cargo y termina siendo entonces un factoring, que ahorita lo vamos a ver, un factoring con recurso, donde el proveedor está garantizando que si ese cliente no le paga al estructurador, entonces el proveedor le paga si ese cliente no le paga al proveedor, entonces así no le pague, está garantizando ese dinero de ese estructurado. Entonces, dependiendo de esa negociación, entonces se pueden manejar absolutamente todas las, bueno, mentira, absolutamente no, pero muchas opciones. Listo, 6901. María del Socorro Victoria. Ok, ya listo, vale. Bueno, ya muchas gracias por las preguntas. Vamos a cerrar entonces. Vamos a cerrar entonces los cuadritos y vamos a continuar. Vamos a continuar por acá. Ok.
Listo. Espera. Tipos de factoring. Entonces, aquí seguramente voy a responder algunas de las preguntas que me están haciendo. El primero, factoring sin garantía o sin recurso. En este tipo de factoring es la empresa estructuradora del factoring la que asume el riesgo. Es decir, que si este cliente no paga, el proveedor no asume ese riesgo. Ya el estructurador entra en procesos legales para cobrarle a ese cliente con ese título o valor. Ese es factoring sin garantía o recurso. Con recurso, pues, será entonces el factor o el proveedor el que respaldará con sus activos esto que está adeudando el cliente al estructurador. Con notificación. Entonces, esta era la pregunta que me habían hecho ahorita. El estructurador informa al pagador sobre la tenencia del título a ese almacén, a esa gran superficie, le informa, señor almacén, señor cliente, yo tengo su factura. Obviamente, entonces este proveedor ya va a haberle informado además que va a hacer factoring con esas deudas que está contrayendo bajo este cliente. Entonces, el estructurador le informa al pagador sobre la tenencia del título. Sin notificación, entonces ahí es donde entra la parte de, yo no quiero como proveedor que mi empresa o que mi cliente se dé cuenta de que yo estoy haciendo factoring porque necesito liquidez o porque estoy llegando a negociaciones, y ahorita lo vamos a ver dentro de los aspectos positivos o beneficios, esas negociaciones a los que yo como proveedor o tú como proveedor puedes llegar con tus clientes cuando obtienes liquidez. Entonces, sin notificación, el pagador no tiene conocimiento de la operación. A la vista, digamos que ese es el más común, a la vista, donde se hace el pago al momento de celebrar la operación. Bueno, al momento inmediatamente no, pero con la factura electrónica eso va a ser veloz, como el correcaminos. Entonces, al momento de celebrar la operación, se va a generar este pago. Y al vencimiento, este casi no se utiliza. Aquí el estructurador hace las veces como de cobrador, digamos que al final. Entonces, no hay desembolso al principio, sino que hay desembolso al final, y el estructurador pues obviamente se encarga, o al vencimiento se encarga de ir a hacer los cobros pertinentes a ese almacén o a ese cliente. Esos son los tipos. Bueno, hay más tipos, digamos que estos son los más comunes. Vamos a hablar entonces de los requisitos de la factura para acreditarse como un título de valor. ¿Qué debe tener una factura para que sea un título de valor? No todas las facturas terminan siendo títulos valor a la luz de la legalidad, ¿vale? Entonces, lo primero, firma de quien crea la factura o quien la está expidiendo, electrónica en caso tal de que la facturación sea electrónica, entonces será una firma electrónica. Debe tener la factura una fecha de vencimiento, así como el cheque, entonces una fecha de vencimiento de esta factura. Mencionar los derechos que incorpora. En este caso son derechos de índole crediticio. Fecha del recibo de la factura. Esta fecha del recibo de la factura la pone el cliente. Valor de la factura y condiciones de pago, si es del caso. La factura debe tener, obviamente, los valores por los cuales se está transaccionando el bien o el servicio. Estar denominada como factura de venta, el rótulo como factura de venta. Mira que al lado de cada requisito te estoy poniendo, digamos, la referencia del artículo, el código o del código del comercio o del estatuto tributario. Apellidos, nombre o razón social, NIT del vendedor o de quien vende el producto o presta el servicio. Entonces, los datos de ese prestador del servicio o ese proveedor. Del que adquiere los bienes y servicios también. Entonces, en el endoso debe estar esa información, NIT, razón social, o en la información que va a enviar de una vez el
el proveedor, y la discriminación del IVA pagado. Numeración consecutiva, esta numeración pues la genera la DIAN. El RADIAN para facturas electrónicas y la fecha de expedición del consecutivo de las facturas. Entonces debe tener de tal número a tal número, la factura tiene este consecutivo, pero a este número está este paquete de facturas donde se encuentra esa con la que están transaccionando y la fecha de expedición. La descripción detallada de los artículos vendidos. Entonces, ¿qué se está vendiendo o qué servicio se está prestando? El valor total de la operación. El nombre o razón social y el NID del impresor de la factura para facturas físicas. Eso dentro de poquito se va a acabar, entonces ya no será necesario. Sin embargo, saldrá una marca de seguramente el que genera el software para generar también estas facturas electrónicas. Indicar la calidad del retenedor del impuesto sobre las ventas, la calidad si es una autorretenedor, entonces pues tiene que indicar esa calidad del retenedor del impuesto. Ok. Requisitos adicionales, entonces, aparte de lo que tiene que tener tener esa factura, entonces hay unos requisitos adicionales. ¿Cuáles son? La factura debe estar en original y 2 copias. ¿Para qué? Con una copia se queda el cliente. Con otra copia se queda el proveedor y con la original se queda el estructurador. Legalmente, con esta original es con la que se puede transaccionar, que es el título valor y está debidamente endosado para facturas físicas. Para las virtuales, pues digamos que la RADIAN va a tener toda esta información. Cámara de Comercio es un requisito importante que esté actualizada. La Cámara de Comercio es muy importante. Relación comercial entre la empresa y el cliente. Entonces, si encuentro ya mi estructurador, voy a entregarle una notificación, una carta donde diga qué relación comercial tengo con mi cliente. Documentación de la empresa al día, balance, estados financieros, balances, impuestos, todo lo que tenga que ver con documentación debe estar al día. Y eso te lo va a pedir seguramente el estructurador. Informador de los clientes actualizada. Entonces, bueno, pues clarísimo el tema. Debes tener absolutamente toda la información, teléfonos, direcciones, en fin, todo lo que más puedas tener de ese cliente. Facturas y clientes de calidad para los microempresarios que están aquí. Muy importante, facturas y clientes de calidad. Si yo no tengo un cliente de calidad, si en el mercado no suena muy bien este cliente de pronto y yo voy a empezar a buscar liquidez por medio del factoring, pues debo tener unos muy buenos clientes. Si no, los estructuradores me van a decir, lo siento, no puedo hacer transacciones contigo porque X entidad, pues digamos que no es acorde con nuestras políticas de inclusión. Centrales de riesgo. Las centrales de riesgo, pues, es la información financiera que se genera a través del comportamiento o con base en el comportamiento de las personas naturales o las entidades jurídicas que también han pagado créditos. Esto es muy importante, sobre todo para el cliente, sobre todo para ese deudor, sobre todo para ese almacén que te está recibiendo, que le está recibiendo a la MIPYME la mercancía o el servicio. En ocasiones, como dice aquí, se solicita el perfil crediticio para ambas partes, pero normalmente el más importante es el del comprador, porque si no tiene un buen hábito de pago, pues imagínate el estructurador detrás de ese cliente, 2, 3, 4 meses y costos además que genera no solamente la cobranza, sino que ya si pasa a la siguiente instancia, jurídicos, entonces pues los costos que generan, ahí se le quedó la utilidad al pobre estructurador. Entonces, muy importante.
Endoso de la factura con o sin responsabilidad. Aquí este punto también lo podemos combinar con recurso o sin recurso. Con responsabilidad, el que endosa pone con o sin responsabilidad. ¿Qué significa? Que el estructurador, si endosa con responsabilidad, es el que se encarga de hacer todos los trámites. Pero si es el proveedor que endosa con responsabilidad, entonces ante el impago de este cliente, el proveedor va a empezar a hacer las gestiones del cobro. Eso significa con responsabilidad. Dependiendo en el endoso, se genera, digamos, este punto que es bastante importante, si es con o sin responsabilidad. Bueno, beneficios del factoring. Hablemos un poquito de los beneficios entonces. Permite a las MIPYMES que no tienen un acceso fácil al crédito generar cierta liquidez. Y puse este punto subrayado y con otro color porque, pues, infortunadamente, por falta de conocimiento, de organización, algunas MIPYMES pues no tienen contabilidad. Imagínate que ni siquiera tienen cámara de comercio y eso implica que ante una entidad financiera, ante un banco, pues sea imposible tomar o pedir, solicitar un préstamo. Banco, perdón, no entidad financiera, porque entran entonces ahora las compañías que hacen microcréditos o si el mismo banco tiene, digamos, esa rama o ese producto, pues se trabaja el microcrédito. Lo que pasa es que cuando no existen esos documentos, a la entidad financiera que le va a prestar a este microempresario, pues tiene que asegurarse ese flujo constante de ingresos o esas ventas con visitas presenciales a los establecimientos de estos microempresarios. Pero entonces el factoring permite a las MIPYMES esa liquidez sin tener que ir a un banco. O si ya se agotó esa capacidad de endeudamiento ante la entidad financiera, pues a través del factoring puede seguirla teniendo y no le afecta además en sus estados financieros. Es decir, que se puede hacer al revés. Yo antes de ir a un banco puedo hacer factoring y en mis estados financieros no dice que estoy endeudado o que vendí mis facturas más bien, porque realmente endeudado no estoy. Y puedo adquirir entonces un endeudamiento o puedo adquirir un crédito a través de una entidad financiera, teniendo obviamente todos los papeles al día. Hace más simple la contabilidad, puesto que una cartera de clientes se convierte en un solo cliente que paga de contado. Resulta que yo puedo tener como microempresario o tú puedes tener como microempresario varios clientes, ¿verdad? Si le vendes dos o más bien si negocias las facturas de 2, 3, 4 de todos sus clientes con el factor o el estructurador, pues simplemente tienes una sola cuenta donde pagan de contado y chao. Ahí te vas a ahorrar unos costos o el microempresario se va a ahorrar una cantidad de costos bastante importante. Se minimizan los costos de la operación cediendo las cuentas por cobrar. La cobranza genera, tú sabes, quienes están aquí son de ese departamento, pues genera un costo, facturas a 30, 60, 90 o más días. Entonces, ese cobro o ese costo que va a asumir el microempresario, pues lo va a minimizar en la medida en que de eso se va a encargar el estructurador. Disminuyen los tiempos de atención, se flexibilizan estas operaciones y se agilizan además. Mejoran sus indicadores financieros, esto lo leo ahora, no vas a tener en los pasivos ese endeudamiento, no vas a estar endeudado porque ya se dice la factura. Ah, bueno, si después, y si es con responsabilidad y no paga, bueno, ahí digamos que empiezan a haber afectaciones, pero no tiene implicaciones en los indicadores financieros para una empresa el hecho de hacer factoring. La operación afecta la capacidad de endeudamiento de la empresa, como te lo estaba contando. Ahorros en tiempos al momento de delegar el pago a un tercero. Entonces, no solamente es gestión de cobranza, son una serie de cobros derivados de esos cobros. Aumento del capital de trabajo. Tu capital de trabajo aumenta inmediatamente. Así te van a pagar a 120 días, pues vas a tener el dinero líquido inmediatamente. No exige tiempo mínimo de constitución de la empresa para operar. Entonces, aquí, a quien no le exigen tiempo mínimo de constitución o el factor o el estructurador no lo exige, es al proveedor
al que va a hacer factoring. Al cliente sí le va a exigir. Recuerda que es muy importante para el estructurador que tenga, haz de cuenta, el estructurador le prestó la plata a ese cliente y necesita que ese cliente tenga una experiencia crediticia, un hábito de pago impecable, en fin, una serie de cosas. Entonces, digamos que el tiempo de constitución de la empresa del cliente sí va a ser importante, del proveedor no. Proporciona protección en procesos inflacionarios al contar con el dinero de manera anticipada. Digamos que Javier le compró a un proveedor hoy suelas y en 3 meses se disparó. Bueno, no es el caso en este momento que andamos con esa inflación negativa, pero se disparó la inflación, se dispararon los precios, pero ya Javier había comprado sus suelas. Entonces, digamos que ese incremento por la inflación del valor de las suelas, pues no lo va a tener que asumir Javier. Y el factoring en algunos casos permite acceder a descuentos que otorguen los proveedores, cubriendo así una parte o todo el costo financiero de la operación. Entonces, como proveedor la MIPYME, recibiendo ese pago anticipado por esas facturas que eran a 90 o 120 días, puede dirigirse hacia su proveedor. Javier va a ir donde el de las suelas y le dice: quiero que me des el descuento por pronto pago, descuento del 3, del 2, del 5%, y eso entonces va a estar cruzado con ese costo financiero que le genera el factoring. Imagínate la maravilla. Entonces, ese costo financiero finalmente lo asumiría pues por allá un tercero, por esos descuentos por pronto pago, por esa liquidez que tiene Javier. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de la facturación electrónica. Resulta que en el 2015 salió el decreto 2242 y en este decreto se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica. Entonces, en el 2015 dijeron ¿por qué? ¿Por qué factura electrónica? Resulta que a nivel de impuestos, un porcentaje de los colombianos y pues a nivel mundial también, digamos que pueden llegar o con diversas negociaciones a evadir impuestos. Entonces, en el 2015 empezaron a revisar y ese por qué se generó con ese decreto, por qué necesitamos y para qué necesitamos esa facturación electrónica para tener al detalle. En primera instancia podría verse como una falencia, pero realmente no es así. Y en la ley 2010 del 2019 se trata de fortalecimiento de las finanzas públicas, la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario. Entonces ahí ya dicen, ahí ya dan el cómo. ¿Cómo? El por qué. Aquí sale el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la facturación electrónica. Hay otras disposiciones pues adicionales a eso. Y la resolución 42 de 2020, o sea, en este año, se establecen algunos plazos que ya lo vamos a revisar, es muy sencillo, para la implementación de cada perfil laboral y empresarial. Como te conté inicialmente, no solamente las empresas, las pymes y las MIPYMES van a tener que migrar hacia la facturación electrónica. Las personas naturales también lo van a tener que hacer porque si tienen negociaciones con una empresa, eso va a ser progresivo, pues. Con una empresa que exija esto y la persona natural no lo tiene, pues no va a poder hacer esa transacción o no va a poder cobrar. Así que muy importante para todos los perfiles. Ahorita habíamos visto, espérate que creo que se me corrió, beneficio, listo, ok. Y si la facturación es electrónica, entonces le vas a sumar estos beneficios. El acceso a los proveedores sin ningún tipo de requisito crediticio. En ocasiones, el factor puede pedir, digamos, o exigir un comportamiento crediticio, un puntaje también. Digamos que a través de esta facturación electrónica se mitiga un poco esa falencia o ese hoyo que se genera
en este punto importante. Y eso promueve, pues, obviamente la inclusión financiera de las pymes. Elimina procesos operativos, ya entonces ya no es el físico, ya no es la firma en física y el gerente o financiero con el cerro de facturas endosando. Entonces, simplemente va a estar absolutamente todo sistematizado. La disponibilidad de recursos es inmediata, o será casi inmediata, al siguiente día tal vez. Lo que se hace es que se genera la factura electrónica, este es mi cliente, estos son los datos, este es el valor, y en una casillita del portal que generan las compañías encargadas de generar esta facturación electrónica va a decir factoring. Entonces, a través de esa casillita se van a generar el resto de requisitos para hacer la transacción del factoring. Casi inmediato. No van a tener que presentarse tiempos muertos ahí. Genera eficiencia, alcance y cobertura óptimos. Entonces, por allá en Mapiripán tengo un cliente, pues tengo la cobertura facturación electrónica. No necesito que nadie vaya hasta allá a llevar la factura. Y genera a las pymes un ahorro en costo de financiación, bueno, a las MIPYMES también, donde hasta el 50% contra un modelo tradicional, es decir, la facturación en física, se puede generar ese ahorro. La seguridad de la información, dice aquí que es uno de los factores más importantes, porque en un momento, a pesar de que se exigen facturas físicas y la original, pues eso también se presta para duplicación de las facturas. Así que mediante esta sistematización, pues digamos que eso se va a blindar. La seguridad de la información para todos los actores, proveedor, pagador, bancos. Requiere una capacidad tecnológica avanzada. De eso se encargan obviamente las firmas encargadas de estructurar la factura electrónica. Cronograma de la DIAN. Aquí te voy a contar entonces para implementar la factura electrónica absolutamente todos. Todos tenemos, bueno, los que hagamos transacciones como personas naturales independientes o los que hagan transacciones, pues las empresas, digamos, tienen unas fechas, arrancaron estas fechas finalizando 2019, arrancando 2020 para grandes contribuyentes, a las pymes en mayo desde mayo hasta noviembre, es decir, que este mes se supone que se está acabando el plazo para tener esa facturación electrónica. Para las personas que tienen un régimen simplificado, entonces, digamos que mayo 2020 y 2 meses adicionales para los que están los factores externos. Para este post es todas las, digamos, actividades o los negocios que tienen caja registradora hasta noviembre de este año, y para las personas naturales, y bueno, se van a generar una serie de plazos adicionales donde también se va a contemplar un porcentaje. ¿De qué? Un porcentaje de esa facturación o de esos ingresos que tiene la empresa va a exigirse, o lo va a exigir la DIAN o el RADIAN en este caso, de facturación. Un porcentaje de facturación a través de factura electrónica y el otro porcentaje a través de la física. Voy a hidratarme un poquito. Y documentos equivalentes a junio del 2021. ¿Cuáles son los documentos equivalentes? La factura de los servicios, del celular, todo electrónico. Entonces, en Cali, para los que estamos en la ciudad de Cali, pues para Bogotá, entonces la empresa de servicios públicos de Bogotá, y así sucesivamente. La DIAN tiene como meta a diciembre del 2023 tener 4.500.000 con esta facturación electrónica. En ese momento hay 360.000, es decir, que hay una penetración del mercado solamente del 8%. A través de FacturaTech, es uno de mis productos del portafolio como coach financiero, te genero esa facturación electrónica. Al final te voy a poner mis datos para, en caso de que te interese, pues me contactas.
Desventajas del factoring. Todo es una balanza. Todo tiene cosas buenas y no tan buenas. Entonces hay unas desventajas del factoring. No es una forma de financiamiento a largo plazo. Lo tendrás que solicitar a través de un banco si necesitas a largo plazo y dejar como garantías, pues, digamos, otro tipo de bienes dependiendo del monto de los préstamos y de los activos también que tenga esa MIPYME o esa pyme. El cliente está sujeto al criterio de la sociedad factor, es decir, al estructurador para evaluar el riesgo de los distintos compradores. Entonces puede que evalúe un comprador X, el almacén X o el cliente que no dentro de su puntaje, dentro de su plantilla de análisis o evaluación no le dio el puntaje requerido, entonces pues está sujeto a que el estructurador le diga a la MIPYME o al proveedor si lo acepto o no lo acepto. Eso es, digamos, es una desventaja. El factor solo comprará las cuentas por cobrar que quiera, por lo que la selección dependerá de la calidad de las mismas, su plazo, su valor y posibilidad de recuperación. Entonces, el factor o el estructurador decide cuáles quiere comprar. En ocasiones existe un alto costo financiero. Para quien me preguntaba cuánto es lo permitido, pues digamos que no hay en este momento una legislación, tiene algunos vacíos esa ley 1238 y pues definitivamente hay ocasiones en las que ese costo financiero es bastante alto y impacta bastante en las utilidades de la empresa. Si se trata de la modalidad con recurso y la empresa de factoring devuelve la factura, la MIPYME pudiese encontrarse con que ha perdido más dinero que si no hubiera dejado de cobrar, que si solo hubiéramos dejado de cobrar la factura. Entonces, el cliente no paga el costo en el que empieza a incurrir este proveedor, no solamente es el de pagarle, porque es con recurso, con los recursos de este proveedor, sino también los costos que le genera el tema de encontrar una liquidez inmediata para hacerle frente a ese costo, o si pues ya pasa, digamos, a otras instancias, los costos legales que conlleva. Mala imagen hacia los clientes. Digamos que hay empresas o hay clientes que, como te lo conté creo que inicialmente, podrían llegar a pensar que este proveedor que les está vendiendo no tiene una muy buena liquidez y en algún punto dado de los pedidos podría quedarse corto para entregar esos pedidos, para generar esas solicitudes de esa empresa, de este cliente. Entonces, pues digamos que podría llegar a ser una mala imagen para los clientes. Por eso, algunas empresas o muchas de las empresas que hacen factoring, uno como que no tiene ni idea. Es posible que para algunos de los clientes de la MIPYME resulte un inconveniente, ya que la capacidad de negociación que tienen con la empresa de factoring para retrasar o fraccionar un pago es menor a la que tiene con la MIPYME. Entonces, el estructurador a la fecha del vencimiento empieza a tallar. Señor cliente, por favor, se venció la factura, pague. Pague. Mientras que este cliente pudiese llegar de una manera mucho más fácil y fluida, generar unos tiempos adicionales de pagos. Está 90 días y se va a tomar otros 10, 20, 30 días, mes y medio, 2 meses, 60 días, pero en este caso, pues digamos que no se puede fraccionar el pago. Estas son entonces las ventajas del factoring. Y vamos entonces a ver rápidamente otros mecanismos. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Ok, vamos bien. Otros mecanismos de apalancamiento financiero, el confirming. Entonces, para nuestro amigo que nos preguntó sobre el confirming. Entonces, el confirming, digamos que en las puntas del factoring hay 3 puntas o 4 puntas, bueno, como lo quieras ver, porque no solamente al estructurador también lo puede financiar un inversionista, no necesariamente debe ser un banco, puede ser una entidad que hace factoring exclusivamente y necesita de inversionistas, entonces esa es otra punta. Pero entonces en el confirming lo que se hace es que el cliente organiza
el pago a sus proveedores y agiliza para que ese confirming vaya a los proveedores y les pague. Es decir, que este arranca desde el cliente, no desde el factorado o desde el proveedor, sino que arranca desde el cliente, la otra punta. Esa es la diferencia entre factoring y confirming. Bancoldex es un apalancador también financiero. Perdóname un momentito, yo miro algo aquí. Así, ok. Cofinanciación, al final te voy a poner este enlace que es gubernamental, cofinanciación para el desarrollo empresarial, microcréditos. Entonces hay compañías, bancos y compañías que hacen microcréditos para ese apalancamiento financiero. Los microcréditos, pues, también tienen unas tasas bastante importantes. Hace 2 años, más o menos, la tasa de usura de un microcrédito era del 52%, imagínate, 52%. Esto, pues, impacta inmensamente las utilidades de un microempresario. Los créditos bancarios tradicionales, entonces, dependiendo de la capacidad de endeudamiento de este microempresario, de esta MIPYME, pues podrá acceder a un crédito bancario tradicional, que es bueno, digamos, en cierta medida, porque se puede manejar, digamos, intereses en ocasiones un poco más bajos que en el factoring. Esta es una noticia de portafolio, simplemente quería mostrártela para que evidenciemos que tanto el confirming como el factoring es una alternativa excelente para que nuestro país, y sobre todo, no sé si soy muy repetitivo, pero es que hayamos llegado a inflaciones o deflaciones más bien históricas, pues es un poco inquietante. Entonces, estos dos modelos nos pueden sacar a flote, digamos, a algunos sectores de la economía que no se han visto tan afectados. Vamos a hablar entonces de otros datos importantes. Las MIPYMES conforman el 95% del total de las empresas colombianas. Imagínate, ahí van MIPYMES y pequeña y mediana empresa, ¿no? MIPYMES y pymes, según Confecámaras. Y estas generan aproximadamente el 80% de los empleos del país. Perdóname, ahí es MIPYMES, ahí vamos a incluir las pymes, ¿vale? Solamente entre el 7 y el 8% de las pymes en Colombia usan un modelo de factoring como apalancamiento financiero. Entre el 7 y el 8%. Hasta hace en el 2014 íbamos en 3, 4, hemos ido incrementando, pero sigue siendo bastante bajo ese porcentaje de empresas que están entrando o que han entrado, que conocen y utilizan el modelo. Y eso implica obviamente desconocimiento. Para eso estamos aquí. Y cuando te vayas con esos apuntes, entonces a todos esos microempresarios que conozcas les vas a contar que esta es una manera de flexibilizar, de mover nuestra economía en estos momentos tan inquietantes que estamos. Cuidado con la retención de las facturas. Este punto es curioso. La retención de las facturas significa obstruir la libre circulación de las facturas. Y esto lo penaliza la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué es la retención de las facturas? Digamos, Javier le vendió al almacén. El almacén recibió su pedido, pero no le devolvió la factura firmada. Se quedó con ella. Y entonces Javier empieza a llamar, señor almacén, por favor, necesito la factura. Puede que sea con conocimiento no del cliente que está haciendo el factoring, pero necesito por favor la factura. Y la empresa entonces empieza a mandarlo de un lado para otro. Sí, es que la tiene tal persona, que no la han firmado, que no la han analizado, que no la han verificado. En fin, esto es obstruir la libre circulación de las facturas. Ojalá no haya nadie aquí de los que estamos presentes, digamos, que estén en ese tipo de situaciones, porque también impedimos que nuestros microempresarios tengan esa liquidez que tanto se necesita. Y esto está decretado desde el artículo 1 de la ley 55 de 1959, imagínate. La factura tiene que
el que recibe el producto, firma su factura, tiene que entregarlo. Eso es un artículo. Y el artículo 778, obligatoriedad de aceptación del endoso. Entonces, toda retención de la factura o acto del comprador del bien o beneficiario del servicio que impida la libre circulación de la misma constituye una práctica restrictiva. Será investigado y sancionado. Y, perdóname un momentito, por favor. Ok. Listo, se me ha olvidado conectar este aparatico. Esto es una publicación de la Superintendencia de Industria y Comercio por prácticas anticompetitivas relacionadas con obstruir la libre circulación de las facturas. Superindustria formuló pliego de cargos contra varias empresas. Imagínate quiénes están ahí. Procter & Gamble, Postobón, Kion Enérgica, Carbones del Cerrejón. Dice que por presuntamente haber incurrido en conductas anticompetitivas consistentes en obstruir la libre circulación de las facturas emitidas por sus proveedores y en consecuencia, mira esto, restringirle el acceso a la liquidez al no permitirles negociar o descontar libremente sus facturas con terceros, empresas de factoring, entidades financieras y otras personas. Entonces, esto, digamos, está estipulado, es un delito y hay ley además. Sin embargo, pues ahí hablaba en estos días con una colega, me decía, sí, pero es que un proveedor, pues ¿cómo va a pelear con la cuchara? Hablando vulgarmente. Eso es pelear con la cuchara. Ah, bueno, hágame factoring con pero terminamos nuestras relaciones porque es que dice el cliente, yo no quiero que usted venda las facturas o esa obligación. Así que aquí tenemos la sanción. Bueno, faltando 11 minutos para que se termine nuestra conferencia, vamos a arrancar unos 7, 8 minutos con la sección de preguntas. Así que vamos a dejar de compartir y habilitar el chat. Ok. Creo que ya respondí la pregunta de Henry sobre qué se dice la factura electrónica como título de valor. Ya se va a poder hacer factoring a través de una factura electrónica. Dice Claudia, no entendiste cómo funciona el confirming. El confirming es solicitado por los clientes. Entonces, recuerda que en estas dos puntas de las que estamos hablando hoy está el proveedor y a este lado está el cliente. En la mitad está el estructurador. Entonces, el cliente, el que está adeudando a este proveedor, ese dinero es el que hace el confirming. El confirming entonces se encarga de organizar esos pagos a esos proveedores. También es muy beneficioso para este comprador o para este cliente. Ese es el confirming, el que está en la otra punta. Es decir, no es el proveedor, es el cliente o el que debe ese dinero por esa mercancía o esos servicios que va a pagar en 30, 60 o 90 días. Si Gloibel, Isabel, espero que te haya quedado claro, si no voy a ir bajando y miramos. ¿Cómo es el manejo contable del factoring? Como te cuento, dentro de las cuentas, el factoring termina siendo como si el proveedor te generara un pago en el tiempo en que te lo genere, al otro día, a los 2 días, entra como, digamos, ya entra a caja o bancos. Ese es el manejo contable. Es decir, que no se genera una deuda y en esa medida no se genera un pasivo, no entra a la cuenta del pasivo. ¿Se maneja endoso o cesión de derechos económicos cuando es factura electrónica? Es exactamente igual, ese endoso, pero entonces ya va a ser un endoso electrónico. Recuerda que hay una casillita para verificar, para ingresar ahí
y gestionar todo el tema del factoring. Ese es para Juan David. ¿Qué impuestos se derivan de la actividad del factoring? Bueno, pues realmente ni el proveedor ni el cliente tienen ahí impuestos adicionales en los que están incurriendo, porque ya se ha pagado el IVA, el RETEICA, la retefuente, en fin, todos están dentro de la factura como tal. Los impuestos que se generan ya van a ser para el estructurador. Si el estructurador entonces requiere de inversión externa, es decir, de inversionistas, entonces estos inversionistas van a recibir una utilidad por esta inversión y con base en eso pues se vuelven rentistas o son, no se vuelven, son rentistas de capital, son inversionistas y sobre la utilidad pues como cualquier utilidad pues se genera un pago, un tributo, un impuesto. Ajá. ¿Qué empresas se dedican al factoring en Colombia? O sea, ¿quiénes son los estructuradores más conocidos? Bueno, te voy a contar un poco los que hay digamos aquí en Cali, su factura, tu renting. Personalmente trabajo para la punta de, o bueno, no trabajo para, dentro de mi portafolio mejor, tengo el producto de factoring para inversionistas. Entonces, USF Factor con un estructurador y Mexfix es otra empresa bastante conocida, Mexfix, de factoring. Digamos que hay muchas empresas de factoring. ¿Qué es lo importante aquí? Que evidencies que con esa empresa que vas a trabajar, pues, bueno, la parte, si eres microempresaria, ese porcentaje, ese cobro que se va a suscitar por ese descuento. Entonces, pues hay más que la que es o más conocida es como con la que puedo hacer transacciones que me beneficien o que le beneficien al microempresario. Dice Claudia, preguntan hoy en día, ¿es más favorable plazos y tasas de factoring que un crédito de libre inversión? Bueno, no siempre. Es más favorable las tasas del factoring. Finalmente, porque si lo vamos a comparar, pues directamente las tasas del factoring, la tasa de un crédito de libre inversión, porque es que los créditos de libre inversión, según la pregunta que me estás haciendo, entiendo es ese crédito generado por una entidad financiera y las entidades financieras están reguladas por la superintendencia financiera, donde hay una tasa máxima que pueden cobrar, que es esa tasa de usura. Mientras en el factoring, digamos que no hay esa regulación. Así que, pues puede ser que la tasa del factoring sea un poco más alta, pero entonces ahí, para la pregunta de Miriam es investigar qué entidades podría generar unas tasas favorables para ese cliente, para ti, si estás haciendo el factoring. Entonces, a veces resulta más favorable o no. El tema es los plazos, pues porque finalmente una empresa no pide y no se desgasta, además, solicitando un crédito, entregando una cantidad de papeles, balances, extractos y bueno, cartas, en fin, de clientes, de proveedores, para que le generen un crédito que va a ser, el factoring hace a corto plazo, recuérdalo, un crédito financiero, pues normalmente las empresas no los piden normalmente, bueno, en ocasiones sí, esos créditos de tesorería a plazos cortos. Pero si evidencias que entre el factoring y una entidad financiera tiene uno más tasa que el otro y lo vas a sacar al mismo plazo, pues obviamente te vas a ir por la entidad financiera si tiene el menor costo, perdón, o la entidad que hace factoring. Eso depende de... Fernando, ¿tú dirías que es una alternativa interesante cuando la empresa ya tiene copados sus cupos en banco recurrir al factoring, o que en determinado momento una operación de factoring es más ágil en tramitología que cuando pides un crédito en un banco? Exactamente, sí.
digamos que si el contrato ya está generado, pues el MIPYME o el empresario no tiene que hacer negociaciones ni solicitudes, simplemente le dice, ya tengo estas facturas al estructurador y listo, eso es todo. Mientras que con un banco, pues tiene que empezar a hacer esa tramitología. Entonces, digamos que esta es un poco la diferencia. ¿Sí respondo la pregunta? O las garantías reales que a veces te piden las entidades financieras. Las garantías reales, claro que sí. Sin embargo, en ocasiones, dependiendo del factoring, el factor o el estructurador también pide garantías al proveedor, ¿no? Cuando es un factoring con recurso. Ahí entonces hay garantías. Entonces, digamos que, vuelvo y te repito, es lo que más beneficia en términos de tiempos y de costos. Y pues también los tiempos también generan dinero o causan, digamos, valores adicionales. Entonces, más o menos es por ese lado. Ok. Plazos, normalmente de 30 a 120 días. Sin embargo, hay algo que de pronto va a afectar un poco este modelo, y es que en el próximo año se van a reducir los plazos según la legislación a 60 días. Eso implica que un cliente pueda buscar proveedores en otros países que le den más plazo. Es decir, que si acortan ese plazo de pago para los clientes de 120, de 90 a 60, en Colombia, pues entonces esta empresa va y busca proveedores en otro país que no tenga esas restricciones. Entonces, digamos que ahí pueden haber algunos inconvenientes. Nos quedan 2 minuticos. Listo. Bueno, yo creo que vamos a cerrar aquí para arrancar con las conclusiones. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Y, ok. Conclusiones. El factoring como herramienta de apalancamiento, pues ya sabes, brinda la posibilidad de mejorar los indicadores financieros de las MIPYMES, y eso con todo lo que conlleva. Para optimizar el recurso, es decir, el factoring, es vital tener organizada la contabilidad de la MIPYME objeto del apalancamiento financiero. Si no es posible a una MIPYME contar con el apoyo financiero de los bancos, siempre va a haber una alternativa a través del factoring, también obviamente teniendo en cuenta las condiciones que te dije anteriormente. La facturación electrónica es una ley que ya entró en estricta vigencia. Van a haber unos plazos, como te cuento, y será fundamental para cumplir con todos los lineamientos del gobierno, pero eso facilitará la gestión de los trámites para negociar las facturas. Y pues esto ya lo venimos hablando repetidamente, con la liquidez que genera el factoring, ahora MIPYME puede ir a negociar esos descuentos comerciales por pronto pago y cruzar ese descuento con ese costo financiero al que incurrió haciendo factoring. Digamos que estas son las conclusiones más importantes. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Fernando Lora, yo soy coach financiero. Estos son mis datos, ahí está mi WhatsApp. Me pueden buscar en redes, en Instagram como @Fernando Lora Coach Financiero. Ahí está el de Facebook, fer.lora1, y Fernando Lora Coach en LinkedIn. Muchas gracias a todos. Qué chévere estar con ustedes el día de hoy. Abrazos gigantes y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Chao. Fernando, muchísimas gracias por tu participación hoy. Están los datos tuyos de contacto para las personas que quieran profundizar el tema, buscar estas alternativas de financiación. Esta conferencia la vamos a subir en nuestro canal YouTube. Y bueno, y quedamos muy atentos a próximos temas que podamos desarrollar contigo. Muchísimas gracias. Vale, Claudia. Gracias a ti y a Cef además por la invitación. Chao. Buena tarde. Chao. Vale, igual.